Bueno, en honor al tiempo y a los que ya están conectados, sean todos muy bienvenidos al taller de hoy, el cual el tema a tratar es el subsidio de arriendo para la vivienda. Me presento, mi nombre es María Belén Hurtado, trabajadora social de Humana Consultores, y es quien va a dictar el taller de hoy. A medida que vayamos viendo el taller y los temas que éste tiene, usted puede ir dejando sus dudas, comentarios en el chat para posterior poder ir leyéndolos de forma ordenada. Para comenzar, vamos a saber primero qué son los subsidios de arriendo. Este subsidio es un aporte económico, pero este aporte es temporal, donde el Estado entrega este aporte a familias que puedan realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda. Las familias que van a ser beneficiarias de este subsidio de arriendo van a recibir en total 170 UFs. En la actualidad, la UF está aproximadamente a 32.000 pesos. Por lo tanto, la cifra se asemeja a 5,5 millones. Este subsidio se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF, ¿ya? Que aproximadamente son 136.000 pesos. Y puede ser utilizado de forma consecutiva o fragmentada con un plazo máximo de 8 años. El subsidio de arriendo tiene un periodo de postulación APP como entre 2 meses. Esta vez, las postulaciones comenzaron desde el 5 de abril hasta el 25 de julio del presente año. Estas comenzaron de forma virtual. Si usted también quisiera ir a la oficina del MIMBU y postular, estas comenzaron el 7 de abril y también tienen la misma fecha de término, que es el 25 de julio. Las familias que van a ser beneficiarias deberán pagar mensualmente una parte del valor del arriendo de la vivienda, ya que la otra diferencia va a ser cubierta con el subsidio que vamos a obtener. Este aporte va a permitir el cambio de la vivienda a cualquier región del país donde nosotros queramos postular en un futuro. Por lo tanto, por ejemplo, si yo vivo en Valparaíso y a futuro yo quiero arrendar una casa en Coquimbo, se puede hacer, no hay ningún problema. También tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos estar arrendando una vivienda o con intenciones de arrendar una vivienda. El valor máximo de la vivienda a arrendar no va a poder superar las 11 UF, aproximadamente son 350.000 pesos. Pero esto puede variar según localizaciones. Por ejemplo, en Arica y Parinacota, en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama, región metropolitana, Aysén y Magallanes, el valor máximo a arrendar de la vivienda va a ser de 13 UF, 420.000 pesos aproximadamente. Y el aporte mensual que el subsidio nos va a entregar van a ser de 4,9 UF, o sea, 159.000 pesos APP. Para todas las otras regiones se sigue manteniendo el valor de la vivienda, que deben ser 11 UF, y el aporte va a ser de 4,2 UF. ¿Cuáles son los requisitos que yo debo tener para poder postular? El primer requisito nos dice que tenemos que tener mínimo 18 años de edad. Vamos a tener que contar con una cédula
de identidad vigente y clave única. Sí o sí debemos contar con clave única, ya que muchas personas, y en el periodo de pandemia se activó que pudiesen hacer la postulación en línea. Cuando uno ingresa al registro social de hogares, nosotros tenemos dos opciones, que es poder entrar con clave única o poder entrar con nuestros datos de cédula de identidad. Para este subsidio solamente nos da la posibilidad de tener, o sea, de ingresar con nuestra clave única. Por lo tanto, sí o sí debemos tenerla al momento de querer postular. Para postular, nosotros tenemos que postular sí o sí con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o con hijos. Este es el orden. Yo postulo con mi hijo, no elijo con la mamá. Y en el caso de las personas que tengan 60 años o más al momento de postular, ellos no requieren contar con un núcleo familiar. Por otro lado, nos solicita estar inscritos en el registro social de hogares y no debemos superar claramente el tramo de calificación socioeconómica, que en este caso, para este subsidio, nos dice que tenemos que estar hasta el 70% de vulnerabilidad. También debemos acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en nuestra cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular. Este dinero aproximadamente son como 127.000 pesos. Este dinero se devuelve, es solamente requisito para que usted pueda postular. Si se gana el subsidio, se le devuelve. Si no se gana el subsidio, también se devuelve. Y por último, nos dice que tenemos que tener un ingreso económico familiar entre las 7 y 25 UF. Aproximado son entre 227.000 pesos a 811.000 pesos. Por lo tanto, uno de los requisitos que nos dice del ingreso económico es que debemos estar trabajando o demostrar que generamos algún ingreso. Cuando las personas son independientes pueden hacerlo con boletas de honorario, liquidaciones de sueldo, cotizaciones previsionales y todo lo que nos sirva para poder demostrar que tenemos un ingreso. El subsidio de arriendo nos viene a complementar también con el subsidio DS1. Yo no sé si se encontrarán personas que estuvieron en el taller anterior donde expliqué cómo era el subsidio habitacional. Pero aquí nos dice que la postulación puede ser simultánea. Yo puedo postular al subsidio DS1 y también puedo postular al subsidio de arriendo. No hay ningún problema. Podemos hacerlo a la misma vez. También nos dice que son subsidios complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo, por ejemplo, estar arrendando, me gané ya el subsidio de arriendo, lo estoy ocupando y quiero postular al subsidio habitacional. ¿Se puede hacer? Sí, claramente se puede hacer. No hay ningún problema, pero solo con el subsidio habitacional DS1. El otro punto que nos da de beneficio nos dice que nos va a dar puntos extra por subsidio habitacional. Cuando nosotros completamos un año de copago del subsidio de arriendo, este nos va a dar 80 puntos en los factores de puntaje que yo les enseñé en el subsidio habitacional. Y nos dice que nos da un tope de 240 puntos. Por lo tanto, nos dice que si yo 3 años consecutivos pago mi copago del subsidio de arriendo, voy a tener 240 puntos que cuando lo revisamos sabemos que nos beneficiaría totalmente esos 240 puntos. Y por último,
nos dice que nos da un subsidio de 60 UF. Cuando yo ya llevo 24 meses con el subsidio de arriendo, me dice que al momento que yo me gane el subsidio de S1, nos van a dar un subsidio complementario y nos van a regalar 60 UF, solamente por tener 24 meses de copago del subsidio de arriendo. Como nosotros vimos en el subsidio habitacional, acá en el subsidio de arriendo también vamos a tener que cumplir con unos factores que nos van a ir dando puntaje para adjudicarnos este subsidio habitacional. El primer puntaje, que son 40 puntos, nos dice que va a ser por cada integrante, pero con excepción del postulante. Después nos dice que nos va a regalar 35 puntos por padre o madre soltero, divorciado o viudo. 30 puntos para todos los hijos menores de 5 años, 20 puntos para los menores entre 6 y 18 años y 30 puntos para las personas que presenten discapacidad. Recuerden que deben tener su credencial de discapacidad porque es la única forma de que ustedes se presentan frente al sistema y están evaluados bajo el COMPIN sobre su discapacidad. También nos van a regalar 60 puntos si el postulante tiene 60 o más de 60 años. Si el postulante o el núcleo familiar tiene una persona de 60 o 61 y más años, nos van a regalar 30 puntos. También nos dice que todas las personas que fueron expresos políticos, que la denominación se llama ballot, nos van a regalar 100 puntos. Y también para las personas que hayan hecho el servicio militar, nos vamos a otorgar 20 puntos adicionales también. Y por último, dentro de este núcleo familiar, nos dice que para las personas que se encuentran siendo miembros activos de Gendarmería, nos van a otorgar 40 puntos adicionales. Y por cada vez que yo postule a este subsidio de arriendo y tengo una postulación fallida, me van a regalar 20 puntos, pero con un tope de 60 puntos, o sea, 3 postulaciones fallidas. Por otra parte, tenemos el puntaje de vulnerabilidad social, el cual se rige bajo una fórmula que nos va a ir dando un valor. Lo primero que vamos a ver es la vulnerabilidad habitacional, donde nos dice que nosotros debemos tomar el número de personas y dividirlas por el número de habitaciones o piezas que están declaradas en el registro social de hogares. Por ejemplo, pongamos un caso de que son 4 personas y tenemos un dormitorio. 4 dividido en 1 me va a dar 4. Si nosotros buscamos en esta tabla, iríamos en más de 3,5, porque el valor nos dio 4. Entonces, ese valor que nos dice que es 1 se va a multiplicar por 160, que es el valor de hacinamiento. Por lo tanto, si 4 personas están en un dormitorio, en este ítem llevan 160 puntos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si son 3 personas y tienen 2 dormitorios? Dividimos 3 en 2, nos da 1,5.
Por lo tanto, el 1,5 calza donde nos dice hasta 2 y nos da un valor de 0. Por lo tanto, ahí no obtendríamos ningún puntaje. Y así sucesivamente. Recuerden que este ítem se saca el número de integrantes registrados en el Registro Social de Hogares por el número de habitaciones también que fueron registradas en el Registro Social de Hogares. El segundo ítem nos va a medir el tipo de casa y las características que nosotros tenemos acá es casa, departamento, casa con piso de tierra, departamento con piso de tierra, mediagua, pieza dentro de la vivienda o una choza, rancho, ruca o situación de calle. Si ustedes se dan cuenta, también tenemos un valor que es 40 puntos. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, vivo de allegada en la casa de mis suegros, yo tengo una pieza dentro de la vivienda. Por lo tanto, mi valor sería 1, que este 1 va a ser multiplicado por 40. Por lo tanto, en este ítem yo tendría 40 puntos. Pero ¿qué pasa si yo arriendo mi casa? Y nos vamos a las características. En casa yo tengo valor 0. Por lo tanto, en este ítem no voy a obtener puntaje. Seguimos con el agua. Nosotros tenemos que ver aquí la disponibilidad de agua, donde el puntaje que nos va a ir otorgando van a ser 20 puntos. La primera característica nos dice que es con llave dentro de la vivienda, lo cual no nos da ningún valor, nos da valor 0. Luego nos dice que la llave está dentro del sitio, pero fuera de la vivienda. Ahí nos daría un valor número 1. Y por último, que nos dice que no tiene sistema de agua, sino que tiene que acarrear el agua. También nos da un valor de 1. Y este valor 1 o 0, 1 y 1, dependiendo de la característica del núcleo familiar, se va a multiplicar por 20, que es el valor que tiene el agua. Y la última característica que nos mide esta vulnerabilidad social nos dice que es el sistema de excretas. Tenemos que WC conectado a alcantarillado no nos da ningún valor. Si tenemos WC conectado a fosa séptica, tampoco nos va a dar valor. Y por último, si tenemos letrina sanitaria conectada a pozo negro, nos daría un valor de 1, que en este caso también va a ser multiplicado por 20. Si ustedes se dan cuenta, acá está el puntaje de corte del subsidio de arriendo del segundo llamado del año 2021. Por lo general, siempre nos dan una fecha de postulación, pero ya cuando nos vamos acercando, la alargan un poquito más. Así que, por lo general, tenemos mucho tiempo para poder postular a este subsidio de arriendo. Si se dan cuenta, por ejemplo, en mi caso, yo soy de la región de Valparaíso, y en mi región, el puntaje de corte fue de 315 puntos. Eso es lo mínimo que yo debo tener según todos estos cálculos que yo les presenté con anterioridad. Lo que define el grupo familiar y lo que define la vulnerabilidad social. ¿Cuáles son los pasos a seguir para aplicar el subsidio? Bueno, el primer paso claramente es poder buscar una vivienda recordando el valor de arriendo mensual de acuerdo a tu localidad. Si tú ya tienes una vivienda, por ejemplo, ver la posibilidad con el arrendatario
de que ésta pueda ser cancelada con este subsidio de arriendo. El segundo paso es que tú debes juntar cierta documentación para emitir el contrato de arriendo que lo vas a llevar al MIM. Y estos documentos son el certificado de dominio vigente, que no debe superar una antigüedad de 6 meses, el certificado de hipotecas, que tampoco debe superar los 6 meses, el certificado de recepción definitiva o la escritura pública de la vivienda, el certificado de avalúo fiscal de la vivienda, el contrato de arriendo anterior solamente si existe. Recuerden que es en el caso de que ya estemos arrendando y la persona que nos arrienda acepte este subsidio de arriendo. También tenemos que tener los datos de la cuenta corriente del arrendador, la declaración jurada de requisitos de la vivienda y la declaración jurada del vínculo de parentesco. Estas dos declaraciones ustedes la encuentran en la página del MIMBU porque tiene un formato. Cabe destacar que el pago de este subsidio de arriendo, cuando nosotros nos ganamos el subsidio de arriendo, somos nosotros quien le depositamos a la cuenta del MIMBU la cierta cantidad que nos falta del valor del arriendo. Tenemos hasta el día 5 de cada mes para poder depositar a la cuenta. MIMBU es quien se encarga de realizar el pago completo al arrendador. Este pago siempre se va a realizar entre el día 12 y el día 15. Para que ustedes también lo sepan y al momento de plantearle el pago con subsidio de arriendo al arrendador, éste lo sepa. La primera responsabilidad es de nosotros, que nosotros debemos depositar el dinero a MIMBU y MIMBU deposita el total al arrendador. Seguimos con los pasos para aplicar el subsidio. El tercer paso es que se debe emitir el contrato de arriendo y para ello vamos a tener dos alternativas. Primero, lo vas a poder hacer vía web en www.arriendoenlinea.mimbu.cl con tu clave única, como la habíamos mencionado al principio, o digitando tu RUT. Y la segunda opción que tenemos es dirigirnos a la oficina del Servio más cercana de nuestro domicilio. Posterior a esto, el cuarto paso nos dice que vamos a tener que imprimir 3 copias del contrato, firmarlas junto con el dueño de la vivienda en notaría para legalizar los documentos. El paso 5 nos dice que debemos presentar el contrato de arriendo legalizado ante notario en el Serviu de tu región. Y por último, nos dice que se empieza a realizar el primer copago, que es lo que yo les mencionaba, que nosotros debemos depositarle a MIM. Algunas preguntas frecuentes que nos podemos hacer. No sé si acá en esta parte ustedes igual quieren participar un poquito para que Valesca me pueda ir ayudando porque no los puedo ver, ¿vale? ¿Me confirmas? La primera pregunta es, ¿cuándo son las postulaciones y dónde sé yo, por ejemplo, María Belén, dónde puedo ver estas fechas de postulaciones? La página oficial siempre va a ser mimbu.gov.cl. Es la primera que nos avisa cuándo van a ser las postulaciones. Como ya les dije inicialmente, este subsidio de arriendo no es tan rápido como el habitacional que nos dan aproximadamente 2 semanas para postular. No, este nos da APP entre 3 y 4 meses, añadiendo el tiempo que siempre lo hace. ¿Cuánto dinero proporciona el subsidio de arriendo? Recuerden que el subsidio de arriendo nos da un subsidio total de 170 UF, los cuales pueden ser utilizados continuamente o
parcial, donde yo puedo congelar mi subsidio, puedo ocuparlo un año y puedo congelarlo y después puedo volver a retomarlo. ¿Puedo perder el subsidio de arriendo? Claramente podemos perder el subsidio de arriendo. Si nosotros no pagamos a tiempo, va a quedar un copago pendiente. Y cuando nosotros se nos junten 3 copagos pendientes, el subsidio automáticamente se pierde. ¿Cuál es el valor del trámite al momento de postular? No tiene ningún costo realizar este trámite, ya sea vía web o en las oficinas de Mimbu, de Servio, perdón. No tiene ningún costo. ¿Qué vigencia tiene este subsidio? Recuerden que son 8 años máximo. Nosotros podemos utilizarlo en esos 8 años y también cambiarnos de región. Es flexible este subsidio de arriendo. ¿Debo estar trabajando para postular? Sí. Recuerden que debemos estar trabajando o debemos acreditar que nuestro núcleo familiar percibe ingresos y los ingresos tienen que ser entre 7 y 25 UF. ¿Puedo postular sin núcleo familiar? Solo los adultos mayores pueden postular sin núcleo familiar, pero considerando, y recuerden, que nosotros tenemos unos factores que nos van a ir dando puntaje. Por lo tanto, si el adulto mayor postula este subsidio de arriendo solito, él simplemente se va a ganar el puntaje por ser adulto mayor postulante, pero no va a ir añadiendo los puntajes que son por integrante. Si postulo con discapacidad o familiar discapacitado, ¿qué necesito? Solo vamos a necesitar estar acreditado por CONPIN y con su respectivo carnet de discapacidad, que este se ve reflejado sí o sí en el registro social de hogares. Y por último, si deposito después del último día hábil del mes anterior a la postulación, ¿se considera ese dinero? No. El sistema automáticamente le dirá que su ahorro está fuera de plazo. Recuerden que cuando a nosotros nos solicitan estas 4 UF, que es requisito, recuerden que nos van a devolver ese dinero, es el mismo mecanismo que usa subsidio habitacional. Debe estar el último día hábil del mes anterior a la postulación. Por ejemplo, estas postulaciones partieron el 5 de abril, por lo tanto, el dinero tenía que estar en nuestra tarjeta de ahorro de la vivienda el 31 de marzo. Y siempre consideren que el valor de la UF es hasta el 31 de marzo, hasta el último día hábil del mes anterior. Hoy, 16 de mayo, está a 32.460 me parece. Pero el 31 de marzo, sí, el 31 de marzo estaba a 31.000 pesos, 31.300 APP. Por lo tanto, el valor que ustedes tenían que tener, que eran 4 UF, eran multiplicados por esos 31.000 pesos y fracción. Y eso ha sido todo este taller. Espero, la verdad, haber aclarado todas sus dudas respecto al subsidio de arriendo. Recuerden que tenemos plataformas de agendamiento para horas online para que todas sus dudas, si necesitan acompañamiento en realizar este trámite, puedan tomar una horita con alguna trabajadora social. Recordarles también que Correos Duoc y Sporting y Transap tienen una página especial donde ellos pueden agendar, y para las demás empresas siempre va a ser www.humanaconsultores.cl,
Y aparte tenemos un WhatsApp directo donde usted puede solicitar una atención social, que es el +569-5343-8275. Y con esto me despido, agradecerles por su compañía. No sé, Valesca, si estás por ahí, si me puedes decir si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Creo que ahora sí puedo verles. Josué mm, dice, hola, buenas tardes, consulta, puedo postular con mi esposa, pero tengo cédula nacional vencida. Hice la solicitud de visa definitiva en diciembre 2020. Estoy sumamente interesado, quedo atento a sus comentarios. Ya, Josué, la cédula de identidad sí o sí tiene que estar vigente. Es uno de los requisitos que nos solicitan, así que yo te recomiendo que puedas solicitar una horita. Ahora están con el sistema de solicitarlo ahorita por internet para que puedas renovar tu cédula de identidad. ¿Puedes repetir el número o escrito por esta vía? Gracias. El número de agendamiento. Te lo doy enseguida. Es +569-5343-8275. Repito, +569-5343-8275. No sé si hay alguna otra duda. Recordarles que contamos con 4 trabajadoras sociales con agenda disponible para que no solamente puedan ver estas temáticas, vemos muchas temáticas, tanto como derecho de familia, licencias médicas, acompañamiento en duelo, apelación de licencias médicas, asesoría habitacional y un sinfín de temáticas. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias a todos los que participaron y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por participar. Que tengan buena tarde. Se me queda una pregunta antes. Buenas tardes, dice, consulta. ¿Primero debo postular y luego sacar todos los documentos de la propiedad o debo tenerlos a mano, gane o no el subsidio? Jimena, por lo general, eh, si puedes adelantar trabajo y tener la documentación considerando que en el caso que ya estemos postulando, genial. Si no, si tú tienes planes de arrendar, claramente no los vas a tener hasta que tú hagas el contrato de arriendo y también notifiques al arrendador que te ganaste el subsidio habitacional y ese va a ser tu forma de pago. ¿Alguien más con alguna pregunta? Aproveche. Sí, es muy interesante y la verdad que si sabemos utilizar bien el subsidio de arriendo, nos va a favorecer de muy buena manera cuando nosotros queramos postular al subsidio habitacional. Recuerden que si yo tengo un año de copago, automáticamente él me da 80 puntos para el subsidio habitacional. Y si junto 3 años, me da 240 puntos, que sabemos, las personas que estuvieron en el taller pasado, poder alcanzar esos 240 puntos solo lo vamos a lograr con ahorro. Y muchas veces nos demoramos mucho en hacer esos 240 puntos. Ahora sí, me despido, creo que no hay ninguna pregunta más. Darle las gracias infinitas a todos los que participaron hoy y buena tarde. Que estés muy bien. Chao, chao.